¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. Iniciamos esta semana para tratar el tema de los presidentes de México, sobre todo los presidentes postrevolucionarios, los presidentes civiles, e iniciamos para observar la presidencia de Miguel Alemán Valdés, quien gobernó México de 1946 a 1952. Es a quien observamos en esta foto. Miguel Alemán era originario de Veracruz y fue abogado de profesión, y con su presidencia inicia una nueva etapa de México, del México moderno, una nueva etapa en la que podemos llamarla posrevolucionaria, por la siguiente razón. Anteriormente, como hemos observado, durante las presidencias de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, quienes estuvieron en el Maximato, Lázaro Cárdenas y a Manuel Ávila Camacho, fueron presidentes con una carrera militar. A partir de Miguel Alemán tenemos presidentes únicamente civiles en México, es decir, que no pertenecen al sector militar. Y esta nueva generación de políticos que iba a dominar la esfera pública en México se les llamó también cachorros de la revolución. Esto significa que eran personajes que no habían estado involucrados directa o indirectamente como revolucionarios. Si bien algunos de sus padres sí lo fueron, como en el caso de Miguel Alemán desarrolló ya una carrera totalmente en el sector público. Así que por esa razón se ganaron ese mote de personalidades que no participaron en el proceso revolucionario y eran una nueva generación en México. Vamos a observar punto por punto las características más importantes del gobierno de Miguel Alemán. La primera y más importante es la industrialización. Historiadores, periodistas consideran, y las estadísticas lo muestran también, que con el gobierno de Miguel Alemán inicia esta etapa de industrialización en México, en donde pasamos de el desarrollo de actividades primarias como la ganadería, la agricultura, la minería, a enfatizar las actividades secundarias, es decir, el sector de la petroquímica, de la industria metalúrgica o de industrias como la automotriz o la de los electrodomésticos, que fueron impulsadas por el gobierno de Miguel Alemán. Por lo tanto, México pasaba a esta nueva etapa, no solamente política, sino también en términos económicos, en términos de desarrollo productivo. También no hay que olvidar que Miguel Alemán, si bien repartió tierras y siguió con el modelo de Lázaro Cárdenas, el principal enfoque fue industrial. Ahora, el segundo punto versa sobre el desarrollo de centros educativos y artísticos. Por ejemplo, en el sexenio de Miguel Alemán podemos observar la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, o como ustedes observan en esta imagen, se construyó el campus actual de la UNAM, el campus central de la UNAM, que es Ciudad Universitaria, ubicado al sur de la Ciudad de México. Alemán también enfatizó, no solamente en términos de política educativa universitaria, sino también de la educación básica, ya que uno de los temas que puso sobre la mesa el sexenio de Miguel Alemán fue terminar con el analfabetismo, es decir, procurar que todos los mexicanos tuvieran la oportunidad de leer y escribir. Ese fue un gran aporte de Miguel Alemán, y que México había omitido por tantos años, ya que antes la escuela, la educación, era parte de las clases altas. Con Miguel Alemán empieza esta masificación de
la educación en México. Otro punto también muy importante fue el impulso del turismo. Miguel Alemán comprendió que México debería de dar otra cara al extranjero. México era un país que era visto pues desde una perspectiva muy inestable política y económicamente. Si bien Porfirio Díaz dio una nueva cara hacia el mundo, la revolución vino a diezmar esa esencia. Así que Miguel Alemán se preocupó por crear centros turísticos para atraer no solamente a los connacionales, sino también a los extranjeros. Y de esa manera dar una nueva cara al mundo, en la que se reflejaba que México pasaba de ser un país revolucionario, conflictivo, a un país que creaba y que se enfatizaba en el desarrollo de un sector terciario como lo es el turismo. Por ejemplo, Miguel Alemán, a través de obras de infraestructura inmobiliaria, como vemos en la imagen, desarrolló centros turísticos a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, desde Acapulco hasta Mazatlán. Y eso tenía que venir acompañado también del desarrollo de infraestructura de vías de comunicación, como lo son las carreteras y las vías férreas. No olvidar también el aporte que tuvo al desarrollar aún más el aeropuerto internacional de México, pero también los tramos carreteros. Por ejemplo, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Chiapas, construyó la carretera panamericana que conectaba todo el Pacífico mexicano, de norte a sur. Pero también se preocupó por el crecimiento de las vías férreas, algo que Díaz se ocupó hace bastantes años y Miguel Alemán retoma con bastante fuerza. Esto por una simple y sencilla razón: si México quería industrializarse, no solamente era impulsando el sector industrial, invirtiendo, sino también creando las vías de comunicación terrestres, marítimas y aéreas para el abasto de recursos naturales y el suministro de productos manufacturados por las industrias. Sin embargo, al final del sexenio, se vinculó al sexenio de Miguel Alemán con la corrupción. Como hemos visto, tuvo bastantes puntos a favor que influyeron en la infraestructura de México, pero la corrupción fue un tema que se le tildó a Miguel, no solo a Miguel Alemán, sino también al grupo gobernante, es decir, a su gabinete, a estos cachorros de la revolución. Y es un tema que paradójicamente fue puesto en escena por parte del presidente que lo iba a suceder. Presidente que él mismo puso, que el mismo Alemán le dio el visto bueno para ser su sucesor. Y estoy hablando de Adolfo Ruiz Cortines. Como vamos a ver en la clase de mañana, Adolfo Ruiz Cortines se desvincula de todo el conjunto de amigos y compañeros de Miguel Alemán, de todo su staff de trabajo, al considerar que en México iba a comenzar una nueva etapa de moralidad y austeridad. Y si bien fue algo cierto, porque está mencionado en la historia, de que México, si bien creció económicamente, también crecieron muchas familias a costa del erario público. Es algo que se debe, un punto que se debe de ir mejorando y que se arrastra desde hace bastantes sexenios, pero también no hay que olvidar que con Miguel Alemán, a pesar de ese vínculo con la corrupción, pues México entraba a una etapa de modernización nuevamente, México entraba a una etapa de industrialización y habrá que observar cuáles fueron las medidas que utilizó para precisamente comenzar una nueva etapa en el México moderno. Queda en la balanza justificar o paliar su sexenio.
Nos vemos.